Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga enormemente en la meditación de su santa palabra en esta mañana. Antes de empezar la prédica de este día, me gustaría que empezáramos con una pequeña reflexión. En las Sagradas Escrituras, hermanos, podemos encontrar muchos títulos, muchos nombres de los cuales se les caracteriza a los hombres de Dios, personajes bíblicos. Sabemos, como en el caso de Enoc, que fue un hombre que caminó con Dios. Sabemos como un hombre como Noé, que fue un hombre justo ante los ojos de Dios. Un hombre como Moisés, que fue considerado amigo de Dios. Un hombre como Abraham, que es considerado el padre de todos aquellos que creen. Pero en lo particular me llama poderosamente un título en lo particular, y me encanta siempre mencionarlo, y es el título de un hombre conforme al corazón de Dios. Ese título se le adjudicó a David, ahí en Hechos 13:22. No lo vamos a leer ahorita, pero usted lo puede anotar para que lo ratifique posteriormente. Un hombre conforme al corazón de Dios. Yo le pregunto, ¿no le gustaría que Dios también lo viera a usted de esa manera? Como un hombre, como una mujer conforme al corazón de Dios, es decir, una persona que está consagrada, una persona que con sus acciones, con su decir, con su respeto y veneración ante el Creador, hacía sonreír a Dios de alegría. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. Solamente un versículo, allí en el Salmo 27. Salmo 27, versículo 4. Un texto bíblico que me encanta leer, meditar en él. Dice Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Esto se define con una sola palabra, hermanos: consagración. Esto es consagración. ¿Y qué lo llevó a David a ser consagrado? A inquirir en el templo de Dios. ¿Qué significa esa palabra inquirir? A investigar, a estudiar todo lo que se refiere a Dios. Hoy nosotros, hermanos, en esta mañana estamos a punto de meditar en la santa palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestro corazón, vamos a abrir nuestra mente para que esta palabra de nuestro Padre Celestial pueda anidar en nuestra alma y pueda cambiarnos, para que podamos ser, hermanos, mujeres, varones perfectos ante Dios. Vamos a leer dos textos bíblicos, hermanos, allí en Apocalipsis 22, por favor. Libro de las Revelaciones, Apocalipsis 22. Versículo 7, por favor. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora vamos a leer en ese mismo capítulo, pero el versículo 14. Fíjense muy bien lo que dice. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Hermanos, el tema se intitula El gozo de un cristiano victorioso. Esta es la tercera parte de la prédica que ya hemos estado dando. Y sobre este tema, acerca del gozo del cristiano victorioso, es bien interesante porque hemos estado analizando las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. La bienaventuranza alude al hecho de sentirse gozoso,
dichoso, feliz porque uno está en Cristo. Y las bienaventuranzas de Apocalipsis se refiere particularmente para aquellos que ya son cristianos y cómo pueden sentirse gozosos a pesar de las tribulaciones. De que usted, por el hecho de estar en Cristo, debe de sentirse bienaventurado. Hoy en esta mañana vamos a analizar las dos últimas bienaventuranzas de las que ya hemos estado platicando previamente. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué un cristiano debe de sentirse gozoso? Ya lo dijimos en las prédicas anteriores. En primer lugar, debe de sentirse gozoso porque tiene la palabra de Dios. Y dice precisamente en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el varón de Dios, la mujer de Dios, esté preparada para toda buena obra. Todo lo que necesitamos saber de Dios se encuentra en la palabra de Dios, hermanos, en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué más debemos sentirnos gozosos? En segundo lugar, hermanos, porque tenemos un reposo en el Señor. Sí, hermanos, nosotros podemos reposar en Cristo cuando lo aceptamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra existencia va a tomar otro sentido. Jesucristo dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, dice. Tome todos sus problemas, tome todas sus cargas. ¿Por qué? Porque Él puede hacernos descansar, hermanos. Pero necesitamos confiar en Él. El descanso, hermanos, el reposo, empieza aquí en la tierra cuando nosotros aceptamos a Jesucristo. Y este reposo va a llegar a su consumación cuando el Señor venga por segunda vez. Y eso alude particularmente a Apocalipsis 14:13. En tercer lugar, hermanos, nosotros debemos sentirnos gozosos. ¿Sabe por qué? Porque contamos con ropas espirituales, tal como lo dice Apocalipsis 16:15. Cuando nosotros, hermanos, aceptamos a Jesucristo, nos bautizamos, de Cristo estamos revestidos. Y aún la sangre de Cristo nos sigue limpiando de todo pecado. Ahorita lo vamos a analizar ese punto. Y no solamente se nos reviste con vestiduras blancas de pureza, de santidad, sino que también esa bienaventuranza nos advierte de las batallas y de las peleas que el cristiano va a tener día a día en el corazón, en la mente, en la conciencia y en la voluntad. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 6, pónganse todos la armadura de Dios. O sea que no nos ha dejado solos. Contamos con una armadura. En cuarto lugar, hermanos, nosotros debemos sentirnos gozosos porque tenemos una boda que celebrar. Y cada uno de nosotros que hemos sido bautizados, hemos sido llamados, somos llamados. Pero también participaremos de esa gran fiesta, ese gran banquete, esa gran cena de las bodas del Cordero, que significa que nuestro galardón en el cielo es grandísimo. Todo esto, hermanos, para que su mente, para que su esperanza no esté anidada en las cosas terrenales, sino en las cosas del cielo. En quinto lugar, gozosos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque somos sacerdotes reales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos, cada uno de nosotros sabemos que el templo no es el que está construido de 4 paredes. El templo somos nosotros. Somos los que estamos congregados aquí. Nosotros conformamos el templo de Dios. Y cuando nosotros analizamos en el Antiguo Testamento lo que hacían los sacerdotes, nos damos cuenta que hoy en día espiritualmente nosotros lo hacemos aquí. Somos sacerdotes de Cristo. Somos sacerdotes de Dios. Y usted debe de empezar a creer eso, hermanos. Y no solamente eso, también usted está reinando con Cristo. ¿De qué manera? De que pertenecemos al reinado de Cristo. De que nosotros somos hermanos de Cristo. Y que nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial.
De esa manera es en la cual nosotros reinamos. Hay muchas bendiciones, hermanos, al meditar en estas bienaventuranzas. ¿Por qué debemos sentirnos gozosos, hermanos? En sexto lugar, lo podemos hallar ahí en la cita que leímos en el versículo 14 de Apocalipsis 22. Dice, fíjese muy bien: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Por qué debemos sentirnos gozosos? Gozosos, hermanos, porque tenemos una esperanza celestial. Hay un dicho griego que dice que lo último que se debe de perder es la esperanza. Y es acertada esa frase, hermanos, porque si algún día muriese la esperanza, lo habremos perdido todo. La pregunta es, ¿en qué cosas deposita usted su esperanza? ¿En su familia? ¿En sus hijos? ¿En su profesión, en su carrera, en su trabajo, en la escuela, en su novia, en su novia? ¿O en Cristo? Yo no estoy diciendo, hermanos, que todas esas cosas sean negativas. No, no, no. Simplemente ponga a Cristo en primer lugar y ya todas las cosas serán bendecidas grandemente. Cualquier cosa, hermanos, que ocupe el primer lugar en su vida y que saque a Dios de eso, puede convertirse en idolatría, y de eso debemos de tener cuidado. Hermanos, vamos a leer ahí en Juan capítulo 20, Evangelio de Juan capítulo 20, por favor. Evangelio de Juan capítulo 20, versículos, ahorita les digo los versículos. Ahí en el versículo 24, arribita, hermanos, ese pasaje bíblico lleva como título la incredulidad de Tomás. Y nosotros conocemos muy bien la historia bíblica, lo que estaba sucediendo en este momento. El Señor Jesucristo ya había resucitado. Ya se habían presentado ante varios discípulos, ante los apóstoles, pero faltaba Tomás. Y llegaron muchos de los discípulos y le dijeron, Jesucristo ha resucitado. Y Tomás le dijo, no, hasta que yo lo vea cara a cara, entonces voy a creer. Hasta que no vea las marcas en sus manos, voy a creer. Hasta que no meta mi palma sobre su costado, entonces voy a creer que Jesús resucitó. Y fíjense muy bien, hermanos, fíjense muy bien lo que dice ahí en el versículo 26 en adelante. Versículo 26 en adelante dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este texto lo utilicé para hacer una pregunta. ¿Cree usted que hay un cielo? ¿Usted lo cree? Déjeme reformular esa pregunta. ¿Cree usted que Jesucristo le tiene preparado un lugar en el cielo? Porque el cielo, hermanos, el cielo debe de ser nuestra esperanza. ¿A poco no es un motivo para estar bien gozoso? Debemos de creerlo, hermanos. ¿Y sabe por qué debemos de creerlo? Porque Jesucristo lo ha prometido. Y Jesucristo es un hombre de palabra. Hermanos, ese es un tema interesante.
Y es un tema que tiene varias acepciones, que podemos hacer múltiples preguntas. Pero hay una muy fundamental que yo debo de hacerles. Si creemos en el cielo, si sabemos que Jesucristo nos tiene preparado un lugar, la pregunta es, ¿está usted preparado para ir al cielo? Y yo creo que ahí ya todos nos ponemos a meditar un poco acerca de nuestra vida espiritual. Usted debe de entender muy bien esto, hermanos. Ahorita Jesucristo es nuestro defensor. Si fallamos, Él intercede. Si necesitamos, Él está mediando por cada uno de nosotros. Pero ese tiempo se va a acabar. Va a llegar el momento que Jesucristo va a dejar de ser el abogado, y cuando venga por segunda vez, ya no vendrá como defensor, vendrá como juez para juzgar. Y ya no va a haber tiempo para pedir perdón. Y ya no va a haber tiempo, hermanos, ¿para qué? Para orar. Hermanos, ¿estamos preparados para darle cuenta al Señor Jesucristo? Por eso la frase inicial de esta bienaventuranza del 22:14 nos dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Esta palabra ropas ya la utilizamos anteriormente. En la bienaventuranza del 16:15 dice: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Esa es una bienaventuranza de advertencia de las luchas que vamos a tener en el día a día, una advertencia para cuidar nuestras almas. Por lo tanto, hermanos, las ropas simbolizan la vida que usted vive. Se refiere al alma que ha sido emblanquecida en la sangre del Cordero a través del bautismo. Usted lava su alma cuando se bautiza, hermanos. Uno puede decir: hermano, pero pues yo veo agua. No, pues yo también lo veo. Pero nuestro Padre Celestial ve la sangre de su Hijo Jesucristo derramada por cada uno de nosotros. Nuestro Padre Celestial también ve obediencia. Eso es lo más importante. Hermanos, llama mucho la atención, hermanos, esa frase: bienaventurados los que lavan. Porque se refiere precisamente al acto de estar lavando constantemente las ropas. ¿Para qué? Para que no se ensucien. Note muy bien este verbo: lavan. Es decir, es un verbo que se refiere a una acción en el presente, pero que tiene que llevar una continuación. Esto se refiere, hermanos, a que nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma debe de estar constantemente purificándose en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque existe el peligro de apostatar. Existe el peligro de errar del camino. Hay muchas denominaciones que creen que por el hecho de bautizarse, ya lo que tú hagas, Dios te lo perdona, sin necesidad de arrepentimiento. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, es muy importante que ustedes lo sepan, hermanos, lo siguiente: que todos somos pecadores, pero están los que son pecadores por libre elección y los pecadores por naturaleza. Por naturaleza, hermanos, nosotros vamos a tener fallas y errores, pero para eso está la iglesia, hermanos, que es como un taller donde uno tiene que ir puliendo su corazón, tiene que ir puliendo su alma. Pero si no utiliza las herramientas apropiadas, correctas, ¿cómo va a llegar a pulir su alma y su corazón, hermanos? Las herramientas son la Biblia, las herramientas son las prédicas, las clases, las campañas, cualquier lugar donde usted puede nutrirse sanamente de la sana doctrina. Por eso usted no debe de evitarse eso, de ir a las reuniones, de ir a las campañas, de ir a las confraternidades, porque hay mucha bendición para su vida. Esa frase lavan está bien interesante, porque ya lo dijimos, habla acerca de algo presente pero con continuidad. Fíjese muy bien lo que dice ahí en la primera carta de Juan, capítulo 1, por favor. Primer carta de Juan, capítulo 1, por favor. Versículos 6 y 7. Primer epístola de Juan, capítulo 1, versículos
6 y 7. Fíjese muy bien lo que dice, hermano. Si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, si decimos que tenemos una relación con Dios, y sigue diciendo el texto bíblico, y andamos en tinieblas, las tinieblas significan el error e ignorancia. Sigue diciendo, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7, pero si andamos en luz, es decir, a la luz de la palabra de Dios, como Él está en luz, ¿se refiere a Jesucristo? Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjese muy bien esta frase. Fíjese muy bien. Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Quién dijo que no era importante reunirse? ¿Quién dijo que solamente bastaba leer las Sagradas Escrituras? No, mi hermano. Es una obligación espiritual el reunirse, porque eso nos va a limpiar de todo pecado, hermanos. Dice, por eso lo repito, tenemos comunión unos con otros. Es un requisito, hermanos, para que esa sangre de Jesucristo esté constantemente limpiándonos. Es bien importante que usted se reúna. Hermanos, esta bienaventuranza que estamos analizando del 22:14 de Apocalipsis sigue diciendo, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo este texto bíblico es muy revelador. ¿Cómo es que el bautismo bíblico es importante? Pero igual importante, hermanos, es mantenerse fiel y obediente al Señor Jesucristo. Por estas dos razones, el bautismo y la fidelidad, hermanos, es que nosotros podemos tener derecho al árbol de la vida. Y aquí viene de lo que les estoy hablando acerca de la esperanza. Y debemos hacer una pregunta, la más lógica: ¿qué es el árbol de la vida? Vamos ahí en ahí en el capítulo 22, pero ahora en el versículo 1 en adelante. Apocalipsis 22 del 1 al 3. Apocalipsis 22, 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Versículo 3, solamente vamos a leer la primera frase: y no habrá más maldición. Para entender esto, vamos al Génesis. Vamos al Génesis capítulo 2, hermanos. Vamos al Génesis capítulo 2, versículo 9, por favor. Génesis 2, 9, y dice de la siguiente forma: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a brincarnos a Génesis 3:22, por favor, al siguiente capítulo, Génesis 3:22, y dice de la siguiente manera: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Para qué servía ese árbol? Para que mantuviera esa eternidad. Pero esa eternidad, esa relación que tenían con Dios, fue coartada precisamente. ¿Por qué? Por el pecado. Hermanos, por causa del pecado,
el árbol de la vida se perdió para la humanidad, cayendo en maldición. Por eso dice ahí en el capítulo 22, versículo 3, solamente esa frase: y no habrá más maldición. ¿Nosotros estamos bajo maldición? ¿No lo pensaba usted así? Es decir, hermanos, en el cielo ya no habrá más maldición. Ese árbol de la vida va a ser restaurado. Pero, ¿qué significa? Profundicemos un poquito sobre esto. ¿Qué significa ese árbol de la vida? El ser humano necesita 3 cosas para subsistir: agua, alimento y salud. Y si se dieron cuenta en los 3 versículos que leímos del capítulo 22, esos elementos van a estar ahí. Déjeme decirlo, hermanos, que en el cielo Dios proporcionará todas las cosas que necesitemos. Por tanto, el árbol de la vida se refiere o simboliza bendiciones que nosotros vamos a tener en el cielo. Va a haber una provisión directa de parte de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Y también se refiere a la sanidad del alma. El versículo 2 del capítulo 22 dice, al final, hermanos, del versículo 2 del capítulo 22 de Apocalipsis, dice: y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esa es una de las hermosas promesas de nuestro Padre Celestial, hermanos, de ponerle un alto al sufrimiento. Fíjense muy bien ahí en el capítulo anterior, capítulo 21, versículos 3 y 4. Apocalipsis 21, 3 y 4. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Esa debe de ser nuestra esperanza celestial, hermanos. Que en el cielo ya no habrá maldición, ya no habrá sufrimiento. Va a ser un reposo eterno. Va a ser un gozo, va a ser una fiesta eterna que vamos a vivir con Dios. Y lo vamos a vivir cara a cara con Él. Esto es lo maravilloso de esta bienaventuranza, hermanos. Que si le damos el debido tiempo para estudiarla, podemos aprender mucho. Nos dice bastante. Y luego sigue diciendo la frase del texto base de este punto que estamos analizando, acerca de que debemos sentirnos gozosos por la esperanza celestial que tenemos. Dice la última frase del 22:14: y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿La puerta para qué sirve? Para dejar entrar, pero también sirve para detener o no dejar entrar lo que no es deseable. Fíjense muy bien cómo dice el versículo 14. 22:14. Apocalipsis 22:14. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Ellos no van a poder entrar por esa puerta. Para ellos está totalmente cerrada. Inclusive utiliza una frase muy, que podríamos decir, agresiva: y los perros se quedarán afuera, dice. Porque los perros, ahorita cualquiera de nosotros puede tener mascotas, y inclusive pueden tenerlos con su propio cuarto, o viviendo bien los pobres perros ahorita. Pero en aquel tiempo, y sobre todo para el pensamiento judío, hermanos, el perro era algo inmundo. Siempre se encontraba sarnoso, pulguiento. Era algo indeseable. Se refería
a la inmundicia, cuyo simbolismo se refiere que los inmorales y los inmundos no van a poder entrar, hermanos, por esa puerta. Dice, las puertas de la ciudad, hermanos. Es bien importante saber, hermanos, que del bautismo, de la obediencia, de la fidelidad a Dios, fíjese muy bien, bautismo y después del bautismo, la fidelidad y la obediencia, eso mis hermanos, nos da derecho a entrar por esa puerta, por las puertas de la ciudad. ¿Pero cuál ciudad? Bueno, se refiere particularmente, hermanos, al trono de Dios, se refiere a las moradas eternas, se refiere a la nueva Jerusalén, a la patria celestial, allá en el tercer cielo. Hermanos, podríamos tener esa tremenda seguridad que una vez tuvo el apóstol Pablo acerca de la patria celestial. Allí en Filipenses 3:20 el apóstol Pablo dijo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Usted lo puede asegurar también con esa firmeza y seguridad? Debería hacerlo. Ya para concluir este tema, ya para cerrar esta prédica, ¿por qué debemos sentirnos gozosos, hermanos? Yo creo que es la más relevante de todas. Dice ahí en Apocalipsis 22:7, fíjese muy bien lo que dice, ya vamos a acabar. Dice Apocalipsis 22:7, vamos a leer varios textos, 4 textos bíblicos, versículos, 4 versículos, yo se los voy a ir indicando. Apocalipsis 22:7, y dice la palabra de nuestro Dios, he aquí, vengo pronto. Son palabras de Jesucristo, Y luego sigue diciendo, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Fíjese muy bien, ahora el versículo 12 de ese mismo capítulo. Nuevamente se repite, he aquí, yo vengo pronto. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 16, fíjense muy bien lo que dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. La raíz, es decir, que Jesús en su divinidad permitió que David tuviera esa descendencia. Y el linaje de David, que en su humanidad vino a nacer como un hombre de acuerdo al linaje de David. Y sigue diciendo, la estrella resplandeciente de la mañana, es decir, la esperanza de un nuevo día. La esperanza de un nuevo día donde ya no va a haber llanto, ni sufrimiento, ni muerte, porque Cristo se lo está prometiendo. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Por eso nuestra mirada debe estar enfocada en Él. Ahora el versículo 17. Y el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo y la esposa que es la iglesia dicen, ven. Y el que oye, es decir, el que obedece, el que hace las cosas de Dios diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El pecado, hermanos, tiene sus costos. Emborracharse, ¿cuánto gasta uno por tanta cerveza que compra? Por andar con mujeres de la vida galante, ¿cuánto le cuesta? ¿Cuánto le cuesta por andar comiendo cosas que vienen a terminar su cuerpo? O gastando en cosas que verdaderamente no importan. Y aquí Cristo le está ofreciendo la vida eterna gratuitamente. Lo único que Él quiere es que usted se arrepienta, reconozca sus pecados y confiese que Él es el Cristo, el Salvador para nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Versículo 20, y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Por qué debemos sentirnos gozosos? ¿Sabe usted por qué?
Gozosos porque tenemos una cita con el Rey. Es bien interesante cuando leí estos textos bíblicos, hermanos. Juan, el Espíritu Santo y en la visión la iglesia estaban diciendo: ven ya, Señor Jesús. Yo el tiempo que he estado de cristiano, todo este tiempo que he estado en la fe, hermanos, nunca he escuchado una oración que diga a algún hermano: ven, Señor Jesús, ya. Padre Celestial, permite a tu Hijo que ya venga. Yo no lo he escuchado. ¿Sabe por qué? Porque no estamos preparados. Porque nos da miedo. Y el hecho de que Jesucristo y el hecho de que tengamos una cita con el Maestro no debe de darnos miedo. Al contrario, debe de hacernos sentir gozosos y bienaventurados. Van a sentir miedo, hermanos, los que no están bien con el Señor. ¿Cómo podemos ver si estamos bien con el Señor, hermanos? Un simple ejemplo. Solamente un simple ejemplo. Nosotros tenemos una gran cita con el Rey, que será la segunda venida. Pero usted también debe de entender que nosotros cada primer día de la semana tenemos una cita aquí en la iglesia, ¿verdad? La pregunta es: todos los domingos, ¿cómo usted se presenta ante la congregación? Todos los domingos, ¿cómo se presenta ante Cristo? ¿Cansado? ¿Por eso se duerme? ¿Agobiado? A veces cuando nos invitan a una fiesta, siempre usamos nuestras mejores garras, nuestras mejores fiestas, pero cuando es la iglesia, hasta deportivamente se puede venir uno. Cuando es una fiesta estás pensando un mes antes: ¿qué me voy a poner para la boda? ¿Qué me voy a poner para ese gran convivio? Pero cuando es en el día del Señor te vienes todo arrugado y lo que esté más limpio. Uno le dice al Señor si quiere ser salvo. Ante nosotros podemos ser una cosa o aparentar algo, pero sabemos que el Señor está en medio de nosotros. Y Él sabe muy bien quién desea ser salvo. Nosotros, hermanos, debe de saberlo también. Esto no son pedradas ni nada. Nosotros vamos por buen camino. Pertenecemos al mismo Señor. Tenemos la misma fe. Adoramos de acuerdo al patrón bíblico. Tenemos el bautismo bíblico. Pertenecemos a la misma congregación, a la iglesia de Cristo. Vamos por buen camino. Y si en dado caso nos hace falta algo, tenga por seguro que Cristo lo va a poner. Pero Él también tiene que ver que usted realmente se consagre, realmente lo busque, realmente quiera inquirir en su santo templo, aquí en la congregación. ¿Cómo puedo prepararme, hermanos, para estar bien con mi Dios? Siga estos 7 pasos que le acabo de dar. Todo en las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Recuerde, 7, téngalos presente en la mente: la palabra de Dios, el reposo que podemos tener en el Señor, esa esperanza que no importa cuál cansado estemos, hermanos, hay que adorar y agradar a Dios como Él merece. Tercero, recuerde las luchas que tenemos y recuerde que usted no está solo, tiene una armadura que utilizar. Úsela. Use las herramientas que usted tiene para combatir el mal. Cuarto, recuerde el galardón que le está esperando en el cielo. Constantemente ténganlo en la mente. Por eso el apóstol Pablo habla del yelmo de la salvación. El yelmo cubría la cabeza. Usted cubra su mente con ese galardón de la esperanza del cielo. Recuerde el compromiso. 5, el compromiso que tiene con Cristo como sacerdote. El sacerdote debe tener sus vestiduras blancas, bien bañado, bien vestido. Sabemos que esto es un aspecto espiritual, hermanos, y se refiere al alma, ¿sí? Y ese sacerdocio nosotros lo estamos aplicando aquí. Sexto, nunca olvide esa esperanza que tenemos en el cielo. Y séptimo, tenga presente siempre en su corazón, hermano, que Cristo viene pronto. Y si lo dijeron en el primer siglo,
hoy en este siglo, está mucho más cerca. Viva como si Cristo fuera a venir hoy. Que Dios le bendiga.